Hey, ute papa ute, 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 ute papa ute papa ute. Hey. Hola, hola. Hoy queremos compartir con Katy la lectura de un filósofo muy conocido en la actualidad y muy leído en Latinoamérica también. Estoy hablando de Byung-Chul Han, un filósofo coreano que estudió metalurgia en sus inicios y luego se trasladó a vivir a Alemania. Este filósofo ha creado una gran variedad de conceptos, es por eso que es considerado un rockstar de la filosofía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa, a nuestro espacio con Mirna. La idea que tenemos del programa es poder que en este espacio podamos frenar un poco el ruido de todos los días, que podamos pensar, podamos leer y quizás también, ¿por qué no incomodarnos un poco? Dicen que estamos viviendo siempre cansados, o sea, nosotros nos sentimos siempre cansados. Pero si nadie se detiene a pensar el por qué, entonces es eso un poco la propuesta que queremos llevarles con Mirna, de empezar a reflexionar por qué nos sentimos tan cansados hoy. En este libro de La Sociedad del Cansancio, que es con el que estamos trabajando con Mirna, el lema que tiene el autor, escritor y filósofo, es poder hacer sin límites, o sea, significa que eh, podemos hacer todo lo que queremos y que no tenemos un límite. Entonces, dejamos de ser de sujetos de obediencia y pasamos a ser emprendedores de nosotros mismos, que está buenísimo, pero un poco lo charlamos con Mirna en la lectura, de que no está tan bueno. ¿Por qué? Porque esa libertad que nos plantea el autor o que nos plantea esta sociedad tiene sus trabas o tiene sus trampas. Exacto, Katy. Retomando un poquitito, la biografía de Byung nació en 1959 y ha escrito alrededor de 19 libros, entre ellos La Sociedad del Cansancio, La Sociedad de la Transparencia, donde hace una comparación con las ideas que estaban durante el siglo XX a partir de los conceptos de Foucault, donde habla de la sociedad del poder, donde habla de esa sociedad que es observada, ¿no es cierto?, diariamente. Pasamos a una sociedad del siglo XXI con otras miradas, con otras actitudes, con otros comportamientos, donde la sociedad hoy es una sociedad hiperactiva, donde vive en constante desafío, impuestos en sí, por sí mismo, por la sociedad, porque es una sociedad que vive dentro de un exceso de positividad, así lo llama Byung. Exceso de positividad porque creen que tenemos acceso a todo, que todo lo podemos lograr, y eso es lo que ha traído como consecuencia innumerables enfermedades. Que es lo que también habla de una explotación voluntaria, o sea, nosotros mismos hacemos que explotarnos al máximo de todo lo que podemos y es lo que hace que seamos víctimas y verdugos a la vez, o sea, tenemos esa dualidad del comportamiento y esa aceptación de esa libertad completa, de que, como dice Mirna, que no tenemos ese mismo orden dentro de la sociedad o no éramos obedientes como en otros siglos, sino que ahora tenemos la libertad del todo y en esa libertad del todo nosotros tenemos que ser mucho más responsables. Entonces, por eso hablamos sobre víctimas y verdugos a la vez, o sea, tenemos esa dualidad permanente en nuestro accionar, en nuestro pensar y cada vez tenemos más responsabilidades. Y no hay un control de eso, o sea, nos cuesta controlarnos hasta dónde podemos llegar. Hey, ute papa ute papa ute papa 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 papa
Perfecto, bueno, a la vuelta. Cuando sentís culpa por descansar, ansiedad por no estar haciendo algo productivo o la necesidad de constante de estar mejorando, ahí aparece esta doble figura de la que hablamos anteriormente del corte con Mirna, sobre el que sufre y el que empuja. Sos vos en ambos lados, o sea, por eso hablamos de esa dualidad de ser, de estar siempre sobreexigiéndonos sobre lo que nosotros tenemos que hacer y como que la sociedad nos obliga a seguir ese ritmo. El autor nos habla de una frase que es, la verdad, que bastante fuerte y con Mirna lo charlamos tomando un café los otros días sobre los infartos del alma. ¿Qué quiere decir esa frase que es tan contundente y que por ahí no sabemos la profundidad que tiene realmente esa frase? Puede sonar un poco exagerada, pero quizás no es tanto, porque hay algo que se está rompiendo dentro nuestro y no tiene que ver solamente con el cuerpo, porque el cansancio que sentimos no es solamente un cansancio corporal, sino que también es un cansancio que lo tenemos muy adentro. Y tiene que ver con ese lugar donde sostenemos todo, ese lugar que es tan íntimo, que está tan dentro nuestro que bueno, que es muy difícil sanarlo después de ese infarto. Bien, así como lo decís, Katy, sí, Jung habla de infartos del alma, esas enfermedades que son producidas por las actividades, las múltiples actividades actuales, esa enfermedad del alma que produce el burnout, que es el descanso, tan nombrado hoy día, esa depresión, ese desgaste que tenemos por las multitareas. También Jung hace una relación en este exceso de positividad, retomando el bloque anterior, con un mito, ¿no es cierto?, de los orígenes de la humanidad. Habla del mito de Prometeo, donde es atado, encadenado en el monte Cáucaso por Zeus, donde cada noche un águila come su hígado y durante el día se regenera. Por lo que yo quiero compartir con ustedes este concepto de positividad, que aunque nos exijamos mucho, aunque estemos enfermos, siempre creemos que tenemos posibilidad de mejorarnos, de sentirnos mejor, pero que hemos perdido la posibilidad de autocontemplarnos, de ver un poco más las consecuencias de estas múltiples actividades que realizamos, vamos en contra de nuestro rendimiento y de nuestra posibilidad de poder realizar algo mejor de lo que estamos haciendo porque no contemplamos, no observamos nuestro desgaste. Claro, un poco nos plantea con el mito de Prometeo de siempre trabajar más, siempre rendir más, estar bien y no parar, o sea, llega un momento que no paramos directamente, queremos estar siempre, siempre rindiendo, siempre, y siempre un paso más adelante, más adelante. Y en ese exceso de intento de llegar al todo es donde algo se satura, y lo que se nos satura es el alma. O sea, por eso habla sobre los infartos del alma. Exacto. Esa capacidad contemplativa que se ha perdido, quien no, muchos la hemos perdido, nos ha llevado al multitasking. Ese multitasking que es el exceso de trabajo, el exceso de desgaste y en consecuencia y con graves consecuencias para todos nosotros. Bueno, esta lectura, para que sea más rica, la queremos hacer en comparación con la literatura latinoamericana y exactamente con Borges. Si bien Borges escribió antes de que se publicaran las ideas de Jung, en sus relatos ya anticipaba el pensamiento de... Está. Ya, perdón, aquí yo no lo había visto que estaba... Fantástico. Ya anticipaba el pensamiento de Jung en sus relatos, ¿no es cierto? Entre ellos el Aleph, en sus cuentos aparece el pensamiento de Jung. Cuando habla Mirna sobre multitasking, también ahí habíamos planteado el uso de tanta pantalla, de tanta tecnología, estamos exentos, o sea, estamos
como preparados para seguir observando y mirando pantallas todo el tiempo, y no nos damos cuenta que también necesitamos más descanso, no solo físico, sino también intelectual, y nos tenemos que aburrir un poco más, que eso hablaba Mirna recién sobre el tema de contemplar los paisajes, un poco más la vida, el descanso. Borges, que no es, digamos, no está en el mismo tiempo que este autor que es Hart, hace una referencia al autor en La Sociedad del Cansancio sobre la Biblioteca de Babel. La Biblioteca de Babel es un relato, un cuento de Borges en el libro de ficciones, en la sección que habla de artificios. Él plantea una biblioteca que para los que nos gustan los libros y que disfrutamos ir a la biblioteca, ir a las librerías, todo fantástico realmente, sobre que de tener los libros en un lugar que sea el universo, o sea, como que el universo es la plenitud de todo lo que hacen los libros que hay en el planeta y que todo es libro. Él plantea ciertos puntos claves. Uno es el universo, otro es la estructura, la paradoja del todo, y cuando habla sobre el universo, habla de una biblioteca que tenemos el universo completo de libros, y que alberga todos los libros que hay en el mundo y en el universo y en todo, ¿no? En todos los planetas, en todo está todo, los libros, digamos, serían como el todo, ese universo del todo. Después habla de una estructura que él habla en el cuento sobre esta biblioteca de Babel tan sonada, sobre cómo sería esa biblioteca, o sea, cómo Borges se imagina esa biblioteca llena de estanterías, de estructuras. También va a tener pasajes, lugares donde la gente va a poder caminar, los bibliotecarios, los lectores, que están conectadas con distintos estantes, con pozos de aires. Y por último, habla de esa paradoja del todo, que ¿qué significa? Aparte de contener todos los libros posibles que existen y que hay en ese universo, incluye como una verdad absoluta, donde la verdad realmente no es tan absoluta, sino que Exacto. también van a haber otras posturas que no creen en esa verdad. Entonces, en esa ir y venir del conocimiento, lo que nos plantea en la Biblioteca de Babel es que no todo, las personas que leemos o las personas que nos gustan los libros, y que hay mucha gente que piensa que porque nos gustan los libros somos mucho más inteligentes. No, porque la sabiduría del ser humano no pasa solamente por la lectura de un libro o de muchos libros, sino por la sabiduría del cómo vivir o del vivir mejor la vida. Pasa un poco, esa es la reflexión que hace Han con esta lectura o con este texto de la Biblioteca de Babel de Borges. Lo hace como una relación, que está buenísimo todo esto, lo que hace el conocimiento en su completud, pero también está bueno que saber o ponernos a pensar que ser sabio no significa solamente, no es sabio el que sabe todo, sino el que sabe cómo vivir feliz, o sea, vivir una vida diferente. Exacto. Por eso es un filósofo muy considerado. Él además ha leído diversas obras, diversos autores, desde Heidegger hasta Borges, y ha interpretado sus relatos, ¿no es cierto? Entre ellos, como ya hablamos de la Torre de Babel, también el memorioso Funes, ¿quién mejor para representar en este momento acerca del pensamiento el memorioso? Este personaje que no lo puede olvidar, que no puede olvidar nada, que se siente prisionero de su memoria, lo cual representa ese momento que tiene la humanidad de exceso, ¿no es cierto?, de exceso de trabajo, de exceso de compromiso y no tomar tiempos de descanso. Bueno, Katy, me parece que hemos hecho un gran viaje desde Corea hasta Borges en Argentina, en Buenos Aires más exactamente. ¿Tenés algo más que decir? Bueno, despedirlos y dejarles como una pregunta, o que vayan pensando para el próximo programa, porque cuando hablamos de ese cansancio, no siempre es un cansancio que se nota,
sino que está, no solamente está en el cuerpo ese cansancio, sino que está más adentro y que aparece cuando ya no sabemos si estamos viviendo o simplemente cumpliendo. Muchas gracias. Ute, ute, papa, ute, 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 papa, ute. Hey. Ute, papa, ute, ute, papa, ute, ute, papa, ute, 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 papa.